Les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí nuevamente reflexionando sobre la Parashá Vayerat, en especial en los versículos que están relacionados en el Brit Hadashah o en el Pacto Renovado, lo que conocemos como Nuevo Testamento, sobre la porción que nos tocó estudiar en la Torá, en los 5 libros de Moisés. Estamos en la cuarta lección de las Parashot, que se denomina Vayera. Pueden ver que su nombre significa y se le apareció. Ya creo que ya están como relacionados con el nombre. Y uno de los acontecimientos que pasa o que se narra en esta sección de estudio, que comprende desde Génesis 18 hasta Génesis 22, es sobre la huida que tuvo que tener Lot de de, de Sodoma y Gomorra, que iba a ser enjuiciada por nuestro Dios. Y también hay una sección allí, porque no podemos, como saben, por el tiempo no podemos tomarla toda, acerca del hijo de la promesa, que tiene relación con los Romanos 4 y Romanos 9, que es de lo que nos toca estudiar. Así que vamos a empezar, ya sabiendo que tienen la base de el Brit Hadashah, con las lecturas de Romanos 4 del 19 al 24, que yo le he denominado la fe para creer lo imposible, porque muchos decimos que tenemos fe. Y Romanos la define como la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y siendo Abraham el ejemplo de fe, pues podemos tomar algunos de los aspectos cuando le fue anunciado que pronto vendría aquel descendiente por medio del cual la línea del Mesías se marcaría, y lo vamos a ver. Y él le creyó. Si nosotros nos vamos a los versículos en donde Dios le asegura a Abraham y a Sara que su descendiente vendrá en camino dentro de un año, vamos a ver varias actitudes que debemos nosotros tomar en cuenta cuando pedimos según las promesas de Dios. Génesis 18, del 9 al 15, dice así. Entonces le dijeron, esos son los tres hombres, uno de los cuales era Dios mismo, como dice la Torá, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo. Y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y entonces aquí vemos cómo la promesa que le ha sido dada a Abraham, dentro de poquito vamos a repasar todo a donde Dios le aseguró que su descendencia sería bendita y que ella traerá bendición a las naciones, y que realmente no era por Ismael, sino que era por Isaac, el que le es anunciado desde que comenzamos nosotros la parashá o el estudio de la parashá esta semana. Y en Romanos 4, 19 al 24, leemos de la siguiente forma, para que vayamos haciendo un hilo. Allí dice Romanos 4,
del 19 al 24 de la siguiente forma. Y sin debilitarse, bueno, desde Romanos 4:18 dicen, él creyó con esperanza, en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderosa era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Bueno, estos versículos se leyeron la semana pasada hablando de la fe de Abraham. Y ahora la fe de Abraham se pone en marcha para creer algo que realmente a todo ojo natural podría ser imposible. Pero aquí viene una de las frases más maravillosas que Dios mismo le dijo a Abraham cuando se le apareció, cuando llegó delante de él y después de comer, dice la Biblia, como acabamos de leer, le dijo que tendría un hijo. Y ya cuando habla con Sara, pues ella se rió de incredulidad. Muchas veces nosotros nos hemos reído de incredulidad también. ¿Cómo es que va a pasar eso? Eso es mentira. Quizás pensó en su momento, sin embargo, fue amonestada por Dios mismo y le dijo una frase que deberíamos tomar en cuenta nosotros siempre. La frase que le dijo es, ¿habrá algo imposible para Dios? Y el original, según algunos comentarios de esto, no dice habrá algo imposible para Dios, sino que dice habrá algo tan maravilloso que el Señor Adonai no puede hacer. Y si nosotros empezamos a buscar si habrá algo tan maravilloso que no puede hacer, encontramos que no podemos decir ninguno, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, lo que vemos aquí es que lo que le está diciendo el Señor a este par de ancianos, que yo añadiría que no solo fue la infertilidad de Sara, perdón, que no solo fue la vejez, sino que la infertilidad, porque en su juventud tampoco pudo tener hijos. ¿Cómo es posible que ahora que ya ni siquiera tiene la costumbre de las mujeres puede tener hijos y cuando la tenía tampoco pudo hacerlo? Pero Abraham no se rió en esta ocasión porque Abraham estaba basado en una promesa que Dios le había dado, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en sí la promesa es que habría una descendencia y que la descendencia no iba a ser de Ismael, que en este momento cuando se les aparece, ya Ismael, el hijo que Agar le dio a Abraham porque Sara se lo sugirió, porque era una costumbre en aquellos momentos, de que si la patrona, digamos, la ama no podía tener hijos, entonces podía su, su criada, digamos, eh, embarazarse y ese hijo le iba a ser contado como hijo de su señora. Eso mismo lo vamos a ver más adelante con Raquel, que le dio a su criada, a la persona que le servía a ella, a Jacob, cuando ella también se encontraba que no podía tener hijos, tener descendencia. Porque era una costumbre, como le dije, que eso se daba si la descendencia no venía por la señora, porque en aquellos tiempos ser infértil representaba una gran maldición. Entonces, Abraham le creyó. Al principio, como vemos,
Sara no creyó, pero Abraham sí le creyó porque no se basó en lo que veía, sino en la promesa. Y por eso aquí dice que no contemplando, que contemplando se dice que él era ya viejo, aún así creyó. Y eso nos lleva a que la fe debería de ser eso, que no sea que nosotros estemos basándonos en algo que es natural. Por ejemplo, si tiene, a ilustrarlo, si tenemos una botella llena de agua para el día de hoy y solo somos dos personas y oramos que esa botella no se termine, pues, o sea, es lógico que no se va a terminar porque no podemos echar una garrafa, tomarnos una garrafa entre las personas que estamos aquí, entre dos personas. Pero sí, si le dicen que a alguien que a sus 90 años puede quedar embarazada. Eso sí es algo que no se veía en todo. Bueno, es algo contra la naturaleza, definitivamente. Entonces ellos creyeron en contra de la naturaleza. En lo que veían, ellos no se basaron sino en lo que Dios veía de ellos, que era la simiente por medio de la cual el Mesías vendía al mundo. Su fe, al igual que la nuestra, le fue contada por justicia. Ese es otro punto que vemos aquí, que dice que si nosotros creemos en Yeshua, que realmente, pues, gracias a Dios, ahora podemos tener como algún respaldo histórico de la existencia de él en cuanto a la carne, en cuanto a la forma de verlo natural. Pero nosotros creímos cuando se nos dijo que por medio de aquel que vivió hace 2000 años, nosotros tendríamos salvación y vida eterna y que lo único que necesitábamos era creer. Y ese creer nos iba a ser contado por justicia. Y lo hicimos. Y abrimos nuestra boca para confesar que Él era nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Y ahora nosotros, por fe, basada en la promesa que también le dio a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, ahora nosotros sabemos por fe que tenemos una mansión más allá del sol por medio de la obra redentora que Yeshua, nuestro Jesús, hizo en la cruz. Entonces, si ven, también la fe de creer lo imposible es necesario para nosotros, los que vivimos en este tiempo en que hemos sido llamados al reino de los cielos, al reino del Señor, y creer que nosotros vamos para allá. Esa es nuestra gran fe y nuestra esperanza. Entonces, Romanos 4:19 al 24, en los últimos versículos, está aplicado también a nosotros. Bueno, para aseverar esto, Romanos 9:6-9, que también es otra de nuestras lecturas, dice lo siguiente. Dice así: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni todos hijos por ser descendientes, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, él tuvo que dejar a Abraham a su concepción de que su heredero era Ismael, porque cuando Dios le anuncia que va a ser eh, Isaac en el capítulo 17, Abraham le dice que sea bendito delante de ti mi hijo Ismael, y ahí Dios le asegura que no va a ser así. Y ese es el preámbulo para el Génesis 17:21, que ya lo vamos a leer. Vamos a ir en orden. El punto 1 es el versículo que nos da a nosotros el primer esposo de el plan de redención de Dios para toda la humanidad. Como le dijo, estos no son hijos de la carne, Romanos 9, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes.
porque esta es una palabra de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces, esa es la promesa que le da en esta parasha. Y esa promesa, ¿de dónde viene? Pues la podemos ver desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Entonces, aquí vemos cómo Dios está prometiendo que la simiente de la serpiente será completamente destruida, que también vamos a hablar de destrucción. Y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza del enemigo, de la simiente de la serpiente. La mordida en el carcañal, aunque duela y me imagino que es grave, pues no es de muerte. Sin embargo, la herida o el aplastamiento de la cabeza de la serpiente sí lo es. Entonces, ahí está hablando de un triunfo y de un juicio sobre esa simiente que llevó al pecado de la humanidad. En Génesis 12:3, desde que se le aparece, el Señor le dice a Abraham, según los rabinos, algunos rabinos, leyendo en hebreo, dicen que la mejor forma de traducirlo no es en ti serán benditas todas las familias de la tierra, como nosotros lo leemos en la Reina Valera y en otras versiones populares, sino que dice en tu descendencia, porque solo hay una descendencia. Y esa es la descendencia que traería la bendición a Abraham, la que le está prometiendo en Génesis 18. Génesis 15:4 dice, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero, dice. Y entonces, después le dice que no va a ser Ismael cuando ya hay uno de sus entrañas, más no de las entrañas de Sara. En Génesis 17:21 le dice, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, hasta el nombre le da, el cual Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Entonces, como vemos, este versículo está relacionado directamente con Génesis 18, porque es el año que viene y en el año que viene también le dice a Abraham. Después de eso, lo que él hizo, si se acuerdan, es la circuncisión, que circuncidó a Ismael aún, que ya tenía 13 años, creo que decía. Y entonces esta aparición en Bayerá la hace inmediatamente después del pacto que hizo Dios con Abraham. En Mateo 1:1 reconfirmamos esto, que ese linaje era el que iba a traer salvación, porque dice desde el inicio, libro de la genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Yeshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham, y desde Abraham empieza a contar la descendencia que le fue anunciada en Génesis 12:3. Entonces estamos plenamente convencidos que Yeshua es la descendencia por medio del cual las naciones serán benditas, todas las naciones de la tierra. Entonces aquí tenemos un diagrama en el cual vemos cómo Dios toma a Abraham y Sara y no a Agar e Ismael para que venga el hijo de la promesa. Y de allí de Isaac para abajo era que es que ya va a venir aquel que iba a redimir al mundo de la maldad, de el pecado original que trajo consigo Adán y Eva. Bueno, entonces de ahí el otro tema que tenemos por medio de las lecturas que nos ha tocado estudiar esta mañana del Brit Hadashah es sobre los días del otro. Y nos podemos ir a Lucas 17, 26, 37. Lo leo para ustedes. Dice Lucas 17, 26 al 37, de la siguiente forma. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y les destruyó a todos.
Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, vendían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Yeshua aquí está hablando de los últimos tiempos y compara los días de Noé y también los días de Lot. Entonces, los días de Noé, si recuerdan, también se caracterizaban por una maldad grande. Según algunos documentos rabínicos también dicen que la maldad que existía allí, era una de las grandes maldades que existían en los tiempos de Noé, era que habían ya institucionalizado que hombre con hombre pudieran casarse y mujer con mujer también. Luego, el Señor dice que cuando está hablando de esto, también dice que los días de Lot hacían lo mismo, se casaban, comían y vivían. Entonces también está enfocado en este término. Además, con ellos sí podemos tener toda la certeza porque habla aún de que cuando llegaron los ángeles, ellos fueron tomados por Lot para ir dentro de la casa porque querían abusar de ellos, hombres. Entonces ahí estamos viendo este pecado que aún muchos describen como dándole el nombre de sodomía, que de ahí viene cuando hablan de relaciones entre hombres, se llama, hombre con hombre se llama sodomía. Entonces, definitivamente este pecado estaba delante de los ojos de Dios. Y Dios dice, Yeshua dice que los tiempos de Lot y los tiempos de Noé serían como los tiempos en que él iba a venir. Y como la vez pasada comentaba, muchas naciones en todo el mundo, en cuenta varias latinoamericanas, han decidido tomar esta agenda LGTB y ahora los matrimonios entre personas del mismo sexo es algo que vemos de forma común. ¿Qué parámetro tenemos también con esto? Cuando el Señor dijo en Génesis 6, del 5 al 7, ya no aguantaba la humanidad por su perversión. Podemos irnos a esos versículos y lo vamos a ver en mejor forma. Dice Génesis 6, del 5 al 7. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Como digo, esos son los versículos más tristes que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, si ven el decreto de destrucción, si nos vamos ahora a la cita que está relacionada con Lot. Dice Génesis 19, del 11 al 14. 19, del 11 al 14. Dice, y los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Cuando recordemos, el contexto es lo que ya había mencionado anteriormente, que los ángeles llegaron a salvar a Lot y a su familia, se iban a quedar en el parque, pero les dijo que no porque conocía el corazón de los habitantes de Sodoma. Y entonces los entra a su casa y cuando los entra, ellos queriendo violar a los ángeles, hasta pues tocan la puerta y tratan de derribarla. Y entonces en ese momento los entra a la casa y ellos para
que ya no siguieran tratando de botar la puerta, los ángeles hicieron que los hombres estos de Sodoma se quedaran ciegos. Entonces eso es lo que estamos leyendo. Entonces dice, entonces los dos hombres le dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir, otra vez se habla de destrucción, este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y el Señor Jesús dice en Lucas 26 al 37 que los últimos tiempos, es decir, los últimos días de la tierra, en la que va a haber destrucción por medio de fuego, como dice Pedro en sus cartas, iba a aparecer el Hijo del Hombre y iba a encontrar el mundo como en los días de Lot y como en los días de Noé. Somos la siguiente generación ahora de los matrimonios homosexuales, como ya lo había dicho. Si es que se daban en casamiento, pues estamos cabal en el tiempo en que esto es tan permitido. Cuando yo era pequeña pues eso ni se mencionaba. Y ahora no solo ha pasado eso, sino que aún la humanidad se ha descarriado tanto en estos últimos tiempos que la falta de identidad según el modelo de Dios se ha perdido. La identidad según el modelo de Dios se ha perdido y ahora lo que existe es una falta de identidad. De tal forma que parecerá de alguna manera quizá gracioso lo que le voy a decir, pero si yo decido ser un perro, digamos, en este tiempo. Entonces yo puedo en algunos países instituyendo que usted pueda decir qué es lo que quiere ser. Y entonces los otros tienen que aceptar que usted quiere ser perro. Parece que es gracioso, pero eso ya está sucediendo. De hecho, los niños ahora en algunos países pueden escoger desde chiquitos si quieren ser hembras o quieren ser varones. Cuando Dios ya les ha dado la identidad de hombre y mujer desde que los hizo en el vientre de su madre. Desde allí dice el Salmo 139 que nuestra identidad ya estaba hecha por Dios y que nuestro embrión con las características masculinas o con las características femeninas vieron sus ojos y que en ese libro estaba escrito todos nuestros días sin faltar uno de ellos. Por supuesto, con nuestra identidad de género. Y además, en estos últimos tiempos, lo que vemos es que el Señor se ha puesto como nada. Dios no tiene ningún cupo en la vida de la mayoría de las personas que existen sobre la tierra. Esa decadencia de la humanidad se está viendo aún en cómo están apoyando, por ejemplo, a las personas que hicieron la masacre del 7 de octubre del 2023 en Israel y llamen sanguinarios a los israelitas que se están defendiendo. ¿A dónde está el mundo? Pues a donde ellos quieren que esté, porque realmente se han olvidado de Dios y lo han sacado de su vida. Y ahora hasta ser de esos movimientos se ha llamado el orgullo gay, por ejemplo. ¿El orgullo a qué? El orgullo a ir en contra de la voluntad de Dios. Pues bajo todo punto de vista no se podría llamar algo bueno, sino que algo que es demoníaco y va contra la voluntad del Señor. Y eso lo dice Judas 1:7. ¿En qué consistía el pecado de Sodoma? Nos preguntamos a veces. Y el pecado de Sodoma está reflejado en lo que dice Judas 1:7. Y vamos a ver otros versículos que hablan sobre esto. Vamos a Judas. Judas, solo hay un capítulo, el versículo 7, dice así. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, mire aquí dice que no solo fueron
estas dos, sino que dice las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron siguieron carne extraña, dice está bien. O sea, la carne que no es para su sexo, la carne que no es opuesta, y aún bestialidad, sexo con animales y todo lo demás, que aún se da en esos tiempos, más bien que se da con mayor frecuencia en estos tiempos. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces había una depravación sexual, no solo entre diferentes sexos, en orgías, en sexo con animales, en trata de blancas, en sexo con niños, que realmente nos quedamos con la boca abierta. Hace poco la noticia fue de esta persona llamada Puff Daddy, que tenía unas fiestas en donde se corrompían los niños y nosotros lo pudimos ver en la película de él, en donde salía Jim Caviezel, eh, que, eh, que enfocaba la trata de blancas. Entonces lo que refleja era que era una total rebeldía contra Dios. No me importa lo que diga Dios, sino lo que diga mi carne. Eso es lo que se está reflejando con el pecado de Sodoma. Y también otro pecado no solo era en el ámbito sexual, sino que en relación al amor que tenemos que tener con el prójimo. La depravación sexual y la total rebeldía contra Dios es, si lo ponemos el resumen que es en los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, anteponiendo su sexualidad y su depravación a lo que dice Dios, al que se le demuestra que lo amamos, cumpliendo su palabra, y el pecado de Sodoma y Gomorra también se reflejaba en la falta de amor al prójimo. La vemos también con lo que querían hacer con los ángeles. Pero si ustedes van a Ezequiel 16, 46 al 49, se van a dar cuenta que del otro pecado que tiene relación con la falta de amor al prójimo. 16, 49, 50 dice de la siguiente forma: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan, mire, o sea, estar completamente saciado, completa ociosidad, dice, tuvieron ella y sus hijas. O sea que además estaban tan llenos de bienes que no les importaba todo lo demás. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Ahí está el pecado de Sodoma y Gomorra. Habla de la depravación sexual, pero también habla de la falta de amor al prójimo. Total desviación hacia el pecado. Segunda de Pedro 2, del 6 al 10. También vamos a ver algo sobre el tema ahí en Segunda de Pedro 2, del 6 al 10. Y dice de la siguiente forma: Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no es ocioso ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio en el mundo de los impíos, y si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolos de ejemplo para los que habrían de vivir, y impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y otros y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, que es el día del Señor, que pronto vendrá con la aparición de Yeshua en los cielos,
en donde todo ojo le verá, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las autoridades angélicas. Entonces aquí vemos cómo Lot también estaba como abrumado por el lugar donde vivía, pero no podía irse a vivir a otro lado. Esa es la pregunta. No estoy dudando de, de la rectitud de Lot. Realmente la misma Biblia lo dice, pero a veces siendo nosotros justos, también por alguna conveniencia no nos alejamos del todo del pecado y eso nos puede servir de lección en esta clase, dándonos alguna enseñanza para ponerla en práctica, que es lo más importante. ¿Qué haremos entonces nosotros? Reconocemos que estamos viviendo como en los días de Lot. Yo creo que cada uno, conforme a lo que hemos visto, sabemos que es cierto. Y también aquí en esta gráfica quise representar cuál era la actitud distinta de Abraham y la de Lot. Lot, como todo hombre, se dejó llevar por la seducción, por lo que se ve. ¿Por qué? Miren, aquí tengo una tierra árida y quizás están viendo para el norte y, Abraham le dice que cada uno debe tomar su camino, que cuál escoge, que si esta parte árida que constituye el occidente el río, del río Jordán, o si se va al otro lado, que es una tierra conocida por ser muy fructífera, y entonces sin pensarlo mucho dijo, bueno, voy a coger mejor, y se fue allí, y se asentó Lot se asentó cerca de Sodoma y Gomorra. Y quizás porque cuando pensaba, y como ya leímos, se sentía abrumado por la maldad de la tierra, decía, pero ¿dónde voy a poner todo mi ganado? Pero mi ganado va a perecer. Entonces, se dejó llevar primero por lo que sus ojos veían. Entonces, podemos vivir entre el mal de forma natural sin eso trae beneficio. Es mi pregunta. Si nos es de beneficio una persona, por ejemplo, y, y esa persona toma, aunque usted no lo haga, deberíamos seguir yendo a lugares que no convienen por si perdemos el apoyo de esa persona. Eso sería otra reflexión que debemos hacerlo dentro de nosotros. Y lo otro que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. En 14 al 24 dice que es cierto que la salvación es por fe, pero sin obras esto es muerto. Refiriéndose también a lo que decíamos, que Sodoma y Gomorra no tenían amor al prójimo y no le ayudaban, pero también nos podemos referir al hecho de que nuestro caminar con Dios se debe reflejar en obra y que todo lo que hagamos debe de ser para bendición del nombre del Señor, que así lo dice Jesús cuando dice que nosotros somos pilares y somos la sal del mundo y que esa sal no, y también dice que somos la luz y que no lo podemos poner debajo de una cajita para que no se vea, sino que esa luz debe de alumbrar a los hombres para que cuando esa luz alumbre a los hombres, no dice que glorifiquen, no glorifiquen a nosotros que somos la luz, sino que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces debemos de vivir en esta vida quieta y reposadamente, como dice la palabra, sabiendo que son los últimos días y que el Señor pronto va a traer su juicio. Así que vamos a pedirle al Señor, lo invito a pedirle al Señor que nos ponga en su voluntad para que podamos vivir en este mundo como Él quiere. Termino orando, Señor, gracias por esta lección. Padre, nos has abierto los ojos en cuanto a la forma que tú quieres que tomemos para vivir, que es tu camino, Señor. Que todos nuestros caminos sean
por todo el bien, así como el camino de aquellos hombres en Génesis 6 que tú destruiste y solo dejaste a Noé y a su familia, dice que eran caminos de mal, que nuestros pensamientos y nuestros caminos sean de bien. Oramos para que sigamos en el camino del Señor, en el camino de tu Torah, en el camino que tú pusiste delante de nosotros, que se llama Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que tomamos a Jesús e intercedemos por aquellos que están oyendo esta clase y que no te conocen, para que extiendas tus manos, Señor, en este momento y puedan ver que no hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda ser salvo. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga.